Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable de Santiago de los Caballeros. También en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, el PLD, primarias, reunión del Comité Central y otros desafíos. Vamos a hablar con un dirigente de muchos años del Partido de la Liberación Dominicana, el ingeniero Paíno Abreu, quien es miembro del Comité Central del PLD y ha ocupado algunas posiciones en el gobierno, fue administrador del Banco Agrícola, pero sobre todo en estos momentos, en el aspecto político, es parte de una corriente que aboga por lo institucional en el PLD. Así que vamos a hablar con el ingeniero Paíno Abreu. Vamos ahora a una brevísima pausa antes de empezar el diálogo. Muchas gracias por acompañarnos. Ingeniero Paíno Abreu, bienvenido. Es un honor para nosotros que usted esté aquí en Acento TV y en Acento. Gracias, Gustavo. También para mí es un gran honor estar aquí en este programa. Espero llenar las expectativas, ¿verdad? Bueno, lo que quiero es que usted nos introduzca en los pasos que están dando ustedes en la corriente institucional del PLD. Yo sé que está usted, entre otros dirigentes notables del PLD, que están preocupados por el derrotero que ha tomado su partido, ¿verdad? Un partido que era muchas veces ejemplo de organización, de respeto a las normas y a la institucionalidad de su propia organización, pero que se ha visto sacudido por esas pugnas entre grupos, olvidando un poco la parte institucional. Y ustedes han tomado algunas medidas. Me gustaría que nos explique. Bueno, sí, esa es la situación. Hay un buen número de compañeros del partido que nos hemos unido en una corriente institucionalista para reclamar ante los organismos de dirección del partido la necesidad de reencauzar el PLD nuevamente hacia sus normas y sus orígenes, donde allí todo se trabajaba sobre la base de la unidad, sobre la base del cumplimiento de los estatutos, todo se decidía orgánicamente y bueno, como usted dice, fue un ejemplo no solamente en la República Dominicana, sino fue un ejemplo a nivel internacional. Mucha gente decía, caramba, nosotros quisiéramos tener en Centroamérica, América Latina, un partido como el PLD dominicano. Sin embargo, esas pugnas por el poder han viciado todo y han agrupado los dirigentes del partido en tendencias que favorecen una u otra alternativa, lo cual es totalmente ajeno a las normas partidarias, de hecho no solamente ajeno, sino contradictorio y señalado como parte de los pecados cuasi mortales en el PLD, o sea, atentar contra la unidad, formar grupos, eso es un pecado mortal en el PLD estatutariamente hablando. Por eso nosotros no decimos que somos grupos, ni nadie puede calificarnos como grupos, simplemente somos una corriente de pensamiento que está planteando la necesidad de retornar a la legalidad, a la institucionalidad, para rescatar nuestra organización política, porque de hecho esas aspiraciones que tú ves de carácter personal se caerían si no hay una organización fuerte como la que antes teníamos, de manera que si el PLD se divide, no habrá uno ni otro. Todos salen perdiendo. ¿Verdad que sí? Esa es la Bueno, idea. entonces está convocada la reunión del Comité Central, que tiene como punto principal resolver el asunto de las primarias. Si las primarias en el PLD serán con padrón propio, si son abiertas, si son cerradas. Ustedes tienen una posición sobre esa convocatoria. Es un error gravísimo que ha cometido hecho el comité político y es parte de las violaciones consuetudinarias que está llevando a cabo esa instancia partidaria,
que es una representación del Comité Central, porque el Comité Político es lo que es, un órgano del Comité Central que debe llevar la vida diaria del partido, pero respetando primero las estrategias y los mandatos del Congreso y segundo las normas estatutarias, si no puede salirse de ahí. ¿Y qué dicen esas normas, ingeniero? Esas normas dicen claramente que en términos estatutarios solamente hay un organismo, el mayor, el organismo del partido que puede tomar decisiones, que es el Congreso. Si nadie, ni asamblea de delegados, ni comité central, ni comité político, nadie puede venir a decir de que cambiemos un artículo de estatuto. Bueno, eso en cuanto al cambio porque hay que cambiar los estatutos para ajustarlos a la ley. Lógico, pero fíjate, eso depende, porque la ley te da 2 modalidades y 4 opciones. Bien. Una modalidad es la de las primarias, y en las primarias te dice, tú la puedes hacer cerrada, la puedes hacer abierta. Pero nosotros tenemos en nuestros estatutos una de las modalidades, así que ya cumplimos con la ley. ¿Cuál es el problema? Si cumplimos con la ley. Y de otro lado está el tema de la decisión de las cúpulas, que puede ser hecha por un organismo superior como el Comité Central, y dice que también encuesta. Cosa insólita porque ni la cúpula, ni encuesta, ni nada por el estilo puede tomar decisiones en un organismo, una organización como el PLD, que fue organizada para que sus organismos trabajen. Eso fue el sine qua non del maestro Bosch. Son los organismos los que deben decidir su vida y no individuos. Entonces esto no tiene sentido, por tanto el comité político ha cometido un grave error al convocar el comité central para esos fines, porque eso es ilegal. El comité central no puede venir a variar, no importa lo que diga la ley, es decir, porque la ley es posterior a los estatutos de nuestra organización política, y la Constitución, la ley electoral, hasta la Estrategia Nacional de Desarrollo y esa propia ley de partido dicen que los estatutos son la carta fundamental de las organizaciones políticas y sociales. Pero ustedes no puede venir a cambiar. Vamos a ver una cosa, ingeniero. ¿Ustedes no se opondrían a que se cambien los estatutos siempre y cuando ese cambio se haga por la vía que ustedes entienden que es la legal? Perfectamente, con un Gustavo, Congreso. Perfectamente, Gustavo. Tú estás interpretando correctamente. ¿Por qué? Bueno, si hay una ley, dice que la ley está por encima de estatutos y normas, pero siempre y cuando se cumplan esos estatutos y esas normas, porque nosotros, por ejemplo, en el PLD no estamos negando la ley, aunque esa ley para mí rompe todos los cánones institucionales en términos de democracia participativa y de derechos ciudadanos para mí. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es de que esa ley tiene unos mandatos para fines de escoger candidatos y el PLD ya cumple con uno de ellos, por tanto no está obligado a cambiar eso. Ahora, si lo quiere cambiar, como tú bien dices, tiene que hacerlo mediante la instancia que corresponde, que es un Congreso, que es el único que puede cambiar normas estatutarias. Entonces, bueno, ustedes en la corriente que aboga por lo institucional, ustedes han sometido un recurso al Tribunal Superior Electoral. Así es. Pero ustedes antes de eso agotaron algún tipo de comunicación diciéndole, señores, esto no se puede hacer. Gustavo, te estoy diciendo, los organismos del PLD no funcionan, ni siquiera el comité político funciona. En abril le enviamos una comunicación y le dijimos, señores, advirtiendo eso mismo. Claro, le dijimos, es que esto no puede ser. Ustedes tienen que convocar el Congreso porque ya es tiempo. Un Congreso necesita un tiempo prudente para ser organizado, ¿verdad? Históricamente, 6 meses antes, el PLD siempre ha convocado su Congreso y entonces ha escogido las instancias necesarias para organizarlo. ¿El último se hizo en qué año, ingeniero? ¿El último Congreso? El último Congreso fue 2013 y 2014. Terminó en el noviembre de 2014, escogiendo las direcciones medias. Y cada 4 años más o menos, ¿verdad? Bueno, en los estatutos nuestros es cada 5 años, pero ahora la ley de partido político estableció cada 4 años, de manera que cuando cambiemos los estatutos modificados, hay que cambiar eso también. O sea, hay muchos pero detalles. Casi como que ya tocaba entonces hacer el Congreso ahora también. Sí, porque los 5 años ya se cumplen. Para el 19 hay que hacerlo. Se cumplen para el 19. Si en noviembre ahora, en el mes que viene, ya la dirección del partido a todos los niveles cesa, termina, son 5 años. O sea, más allá de ahí es una violación a nuestras propias normas y es un invento que no puede hacerlo un pacto político de miembros del comité político, que es lo que pasó en el 2015.
convocaron a una asamblea de delegados, no sé si te acuerdas, Sí, ¿para sí. qué? Para proclamar el candidato que había cogido el partido, que era el propio presidente Danilo Medina. Y además, otro punto era para darle potestad de que él pudiera obtener alianzas, hacer alianzas políticas para Sí, las el elecciones. poder político Para eso fue para llamado a esa pactar, sí. asamblea de delegados. Subrepticiamente, en medio de la asamblea, someten el pacto político. Y bueno, yo te voy a decir, los que estábamos ahí, sabiendo la situación de discrepancia y casi división del partido, entendíamos que era saludable que Que se era el diera mal un menor. factor de unidad. Pero ese factor de unidad no quiere decir que por ahí se colaran una serie de fue textos como totalmente fue contrarios. como una encerrona que le hicieron. Entonces. Sí, pero eso no fue aprobado formalmente por la Asamblea. O sea, eso se El sometió pacto. y muchísima gente ni entendió ni levantamos la Porque mano. yo ni sí votamos. he escuchado de dirigentes que dicen que ese pacto en realidad nunca se aprobó. Nunca, no, formalmente no. Formalmente no. Lo que pasa es que la parte buena del pacto todos la Igual que otros aceptábamos. dicen que ni siquiera existe tal pacto. Bueno, Eso no se redactó en un documento ni nada, o simplemente fue de manera verbal que se comunicó. E incluso con relación al tema de posposición del Congreso, que es el punto que estamos nosotros objetando como acción en nulidad frente al Tribunal Superior Electoral, el punto 6 de ese pacto, que posponía, decía, ni siquiera decía posponer el Congreso, sino que impulsarían la posposición del Congreso, lo cual es todavía más verídico para entenderse que no hay ninguna posposición. Eso es indefinido. Que las autoridades del partido tienen que convocar al Congreso y que no hay mejor momento, óyeme, tienen la solución en las manos, el día 27. Cambien esa agenda para hablar de primaria y sometan la agenda de establecer, instalar el Congreso, que es un comité central quien tiene que instalarlo. Tú sabes que esa es la forma. ¿Cómo se realiza un Congreso? Se establece una fecha, se llama Comité Central, el Comité Central dice aprobado y escoge varias comisiones. Una de ellas es para organizar el Congreso y otras para evaluar los dirigentes ahora, del partido. en el mundillo político y alrededor del PLD se habla del asunto de si las primarias y también de nuevo está rondando el fantasma, porque hay gente parece calentándole el oído al presidente de que sí, que se puede buscar la vía, un bajadero para que se repostule. Todo eso está rondando ahí. Pero hay otras cosas más allá del asunto de las primarias o la pugna por la candidatura. Los cargos directivos, ya hay gente casi que se ha envejecido ahí. Bueno, realmente es un tema vergonzoso. Hay que darle paso a las nuevas generaciones de dirigentes, pero eso hay que hacerlo fomentando el trabajo político en los organismos. El partido cerrado, con los locales que nadie hace nada, ¿cómo se va a reconocer? Es decir, la cualidad Ustedes de un siempre individuo. hacían unas evaluaciones. Pero yo llegué a tener algunos documentos de eso en mi mano una vez que decían el compañero fulano cumplió las tareas, hizo esto. Permanentemente. Era una medición permanente. Incluso cada año el comité político, el comité central y el comité político trazaba los lineamientos generales de los planes de trabajo y todos los organismos basados en esos lineamientos generales hacía su propio plan de trabajo. Pero ya eso no existe, el comité político no se ocupa de eso, ni mucho menos el central. Entonces no podemos estar de acuerdo con esa situación porque nosotros sabemos la historia en la propia República Dominicana y en América Latina establece claramente que los partidos que toman ese derrotero desaparecen o se convierten en partidos bisagra. No hay que ir muy lejos, no hay que ir muy aquí lejos. Tenemos ejemplos cercanos. Aquí están, exactamente, aquí están. Los dos partidos más grandes durante muchos años, Exacto. antes de que el PLD se convirtiera ya en una fuerza definitiva, prácticamente están disminuidos. Así es. Entonces, el deber de todo miembro del PLD que tenga conciencia y que ame el partido de corazón, que respete los principios fundacionales que todos dicen reconocer, desde el más alto dirigente hasta el más bajo, y usan el nombre de Juan Bosch en los discursos para parar a la gente de los asientos, pero no respetan ni actúan sobre la base de las enseñanzas del maestro. Y el deber de nosotros, los que tenemos ese grado de conciencia, pase lo que pase, es levantarnos en este momento y decirle al país y al partido que no se puede continuar así porque van a dividir la organización y nos vamos a quedar sin nada. Bueno, uno ve personas como ustedes, y yo sé que hay otros dirigentes, muchos, y gente que son miembros y que sienten el orgullo de haber militado en el PLD, cuando el PLD era otra cosa, decían, y que aprendieron en los círculos de estudio,
que tiene esa preocupación. Sin embargo, uno ve que el PLD ahora mismo está cooptado por dos fuerzas, básicamente. El grupo que está detrás del presidente Medina y el que está detrás del presidente Fernández. ¿Qué tanto el mensaje de PLDistas como ustedes y otros, ahí yo veo al profesor Luis de León, que tiene sus inquietudes también, le está llegando a esa generalidad de los PLDistas, que yo pienso que es a la que más le debe doler su partido? Precisamente, mira, ahora mismo las voces que más se escuchan son, bueno, de los altos dirigentes, del comité político, o figuras del partido que están en el gobierno. Entonces, lo que se expresa básicamente es elementos de poder ante la opinión pública, tanto dentro de la organización como en el gobierno, y eso no es el partido, ahí no se está expresando el partido. Y la única manera de resolver esto, Gustavo, es llamando al Congreso, porque ahí las bases estarían muy bien representadas, porque en el Congreso son delegados los presidentes de comités intermedios. Y tú sabes que un presidente de comité intermedio es elegido por los presidentes de los comités de base. Por la gente más cercana en su localidad. También los presidentes municipales y provinciales, los de seccionales y los de circunscripciones. Además, los miembros del comité central, sí, también, y comité político y todo eso, pero habría una representatividad que sí le daría entonces al partido una fuerza de cohesión que sería respetada. Y cuando las cosas son legales, ¿verdad? Ya uno, aunque no esté de acuerdo con una cosa, pero si es la mayoría y es respetando la democracia. Claro, sí, eso es lo que indica. Bueno, entonces, ustedes, para tratar de tener el asentimiento de sus compañeros en el partido, me imagino que además de la diligencia en el Tribunal Superior Electoral, ustedes están haciendo alguna labor política también. Bueno, mira, nosotros pensábamos que después de todas estas acciones, el comité político nos iba a llamar para conversar sobre nuestras preocupaciones y llegar a un acuerdo, un feliz acuerdo interno, porque en los tribunales hay uno que gana y otro que pierde. Pero en la práctica, el que gana, aunque tenga razón, en situaciones de poder, como por ejemplo, si el gobierno interpreta que estamos actuando frente al gobierno, pues entonces hasta el que gana pierde, porque de alguna manera, ¿verdad?, está siendo mirado con ojeriza. Entonces, nosotros estamos agarrados de la historia del partido, de las enseñanzas del maestro, de las normas estatutarias, de los principios, y esperamos que las bases del partido reaccionen. Yo particularmente, que soy uno de los dirigentes, puedo decir que después de Juan Bosch estoy en la primera línea de los más viejos en el partido, porque Juan Bosch anunció la renuncia del PRD el 18 de noviembre de 1973. Creo que era domingo. El lunes 19 ya yo estaba vinculado a las nuevas ideas, formando parte, cambiamos, yo era secretario general del FUS en la universidad, o sea que era el frente estudiantil del PRD, y ahí inmediatamente al otro día le asignamos otro nombre, le dijimos ahora es FEL, Frente Estudiantil de Liberación, y cambiamos todo. Es decir, yo del día 24 horas después ya yo era seguidor de las ideas de Juan Bosch y del PLD. Entonces, no puedo, bajo ningún concepto, dejar de señalar que, así como yo, hay otras personas también. Lo que pasa es que incluso altos dirigentes del partido, que están de acuerdo con nuestras ideas, o tienen un cargo en el gobierno o aspiran a tenerlo, y hay algo de miedo entre la gente a expresarse públicamente. Por tanto, la manera más democrática de hacerlo es ir allí a un congreso y dejar que la gente vote. Pero usted me sorprende un poco con eso, porque eso es lo que uno nunca pensó que ocurriría en el PLD. No, jamás en la vida. O sea, porque eso entonces significa que alguien tiene un poder de coacción si hay miedo. No, mira lo que pasa, que es que esto tuvo un inicio, desgraciadamente, dirigentes del partido pensaron que había que abrir el partido.
una apertura para que entren todos, como dijo alguien, ¿verdad? Bueno, eso Ahora se bien, entendía porque el partido necesitaba sí, masificarse de alguna todos manera. estuvimos de acuerdo con eso. Lo que no estuvimos de acuerdo fue que en el entrentó se dejaran a un lado los métodos de trabajo y las normas estatutarias, porque ahí entrentó significó que nadie fue evaluado, entraron los pillos, entraron los sinvergüenzas, entraron todos, incluyendo de otros partidos que ya morían, vinieron a parar aquí, y así el partido ya recibió un daño enorme. El segundo daño fue paralizar la actividad de los organismos, y entonces en consecuencia pues hay una situación de impasse que nos obliga a retomar todo de nuevo. Yo le pregunté a un dirigente del Partido Reformista la razón que él veía en que un partido como el Partido Reformista, que ejerció el poder tantos años y pesó tanto, incluso para que el PLD llegara al poder la primera ocasión fue fundamental el Partido Reformista. Así es. ¿Por qué había caído en ese derrotero que se estaba diluyendo prácticamente? Y él me respondió, porque dejamos de trabajar política. Entonces, las explicaciones que él me daba se parecen mucho a las que usted me está dando, de que el partido está cerrado, que los locales no se abren, que la gente no se reúne. Que los, sí, pero es como odiosa la comparación, pero parece que ustedes están trillando un camino parecido. en el caso del PLD hay una gran diferencia con respecto al Partido Reformista, porque el Partido Reformista se sustentaba únicamente en su figura histórica, Balaguer. Al morir Balaguer, ya el liderazgo del Partido Reformista, que era un liderazgo prácticamente dependiente de esa figura totalmente, pues se dispersó y no lograron. Mientras que en el PLD, la formación política que ha tenido ese partido originó que mucha gente tenga una capacidad y un fuerte liderazgo, y hasta ahora mismo se ve expresado solamente en dos figuras, pero en el PLD todo el mundo sabe que si fuera necesario y si lo permitieran democráticamente, podríamos pasarnos 100 años eligiendo compañeros idóneos para administrar y dirigir la República fábrica Dominicana. del presidente. De Sí, lo que pasa Fernández. es que desvinculado de las normas, haciéndolo de una manera y no impoluta, sí, una manera inadecuada, lo que quiero decir. Todo eso se daña y se pervierte en los propios compañeros dirigentes. Con su permiso, ingeniero, vamos a una primera pausa y volvemos, que el tema está interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos conversando con el ingeniero Paíno Abreu, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, y uno de los dirigentes PLDistas que está trabajando por el rescate de lo institucional en el PLD. Hay mucha gente en el PLD que no está de acuerdo con que el partido se convierta en solo una pugna de grupos, y ante esta situación pues ha estado reclamando que el partido vuelva sobre su propia legalidad, usando un símil de lo que en su momento usó don Juan para reclamarle al gobierno de Balaguer, ¿verdad?, que estaba asesinando a muchísimos jóvenes y violando todo, que respetara por lo menos su propia legalidad, precaria si se quiere, porque todo el mundo sabe cómo llegó al poder. Y don Juan usó eso porque se fue en el primer gobierno de los 12 años. Sí, yo lo recuerdo perfectamente, fue una campaña a nivel internacional. Llevar el gobierno a su propia legalidad, porque si la Constitución, ¿verdad?, y las leyes te plantean cómo debe orientarse un país, pues es lo mismo que está pasando ahora. Las leyes y los estatutos del partido dicen claramente cómo que debe ser conducido. Y me están violando eso, me lo han cambiado todo. Bueno, entonces ustedes, ¿en qué tiempo ustedes piensan que habrá una respuesta del tribunal, un fallo sobre ese recurso que ustedes han sometido? Mira, no solamente es el recurso nuestro, sino que también hay varios otros recursos y acciones de inconstitucionalidad con respecto a la ley, con respecto a artículos de la ley que afectan este tipo de actividades y de reuniones. Pero ustedes básicamente es para que el PLD cumpla con los estatutos, eso sí, es lo de ustedes. O sea, ese es el punto básico independientemente de la ley. Independientemente de la ley, claramente, claro está. Pero sobre la base de la ley es que se está convocando esta reunión del 27 del Comité Central y con un objetivo que tiene que ver con el planteamiento de esa ley. Entonces, obviamente, eso hay que impedirlo. La forma sería
que el Tribunal Superior Electoral acepte nuestra demanda en nulidad del ese famoso pacto en lo que tiene que ver con la posposición del Congreso. Si eso se logra, pues inmediatamente el comité político tiene que reunirse y cambiar el chucho, como dice el pueblo, ¿verdad? Porque si me están convocando para una cosa y es para otra que deben convocar, entonces ahí cambiaría la cosa. Pero una cosa, ingeniero, ¿por qué ustedes duraron tanto para someter ese recurso? Porque ustedes se están refiriendo a algo ocurrido en 2015. Sí. O sea, ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué lo dejaron pasar? Bueno, fíjate, porque en principio esta situación no se había presentado, es decir, nadie iba a creer que deseos e intereses de poder iban a cambiar la vida del partido en sí mismo, aunque eso se planteó en aquella vez, pero tú ves que no es una aprobación formal de posponer el Congreso. Entonces, nosotros siempre hemos insistido sobre esto. Hace mucho tiempo que hay varias personas hemos estado trabajando, incluso, déjame decirte, esa decisión o ese pacto del 2015 fue inmediatamente impugnado en el comité político. Es decir, el compañero Melanio Paredes tiene un mérito, porque fue el único de todos que vio la situación el mismo día que pasó. Muchos no levantamos la mano y no estuvimos de acuerdo en votar por eso, pero él al otro día, 3 días después, fue hizo una acción de impunidad, donde envió una carta al comité político diciendo que eso no se podía aplicar en el partido. Una impugnación. Sí, sí. Sí. Bueno, sí, él ha estado llevando esa causa, sí. Sí. Entonces, fíjate que no es desde ahora que se ha señalado. Lo que pasa es que al acercarse la fecha ya de convocatoria del Congreso y nosotros no ver acción, o sea, estamos hablando del mes de abril, ¿verdad? De abril a diciembre, a noviembre, ya habían 6 meses disponibles, francamente. No nos hicieron caso. Entonces, en agosto se hizo una comunicación de una instancia de alguacil. Ya por medio de alguacil instamos al comité político a que resolviera esto y convocara. Tampoco contestaron y en septiembre hicimos de nuevo lo mismo. Es decir, por acto de alguacil le insistimos el tema, no nos hicieron caso. Entonces por eso hemos llegado a donde estamos, porque nadie querría esto. Ahora, como el comité político no reaccionó, tuvimos que hacer la demanda de acción en nulidad. Y esperamos que sea el tribunal ya que resuelva esto. Y si ellos, si el tribunal no lo resuelve de aquí al 27, esperamos que el comité político sea quien reaccione y cambie la agenda de esa reunión para los fines que debe ser. Pero que el comité político, por lo que hemos visto, ¿verdad? Prácticamente ahí lo que se aprueba es ley, batuta y constitución y no se cambia nada. Porque nadie pensó, por ejemplo, ingeniero, que en la reunión aquella famosa de Juan Dolio, ¿verdad? Incluso el propio presidente Fernández, yo creo que iba confiado en que iba a ocurrir otra cosa. Sí. Y de ahí salió una decisión de que iban a auspiciar un cambio constitucional para que Danilo fuera candidato de nuevo. Y se acordaron otras cosas que no se cumplieron tampoco, ¿verdad? De manera que eso fue un acuerdo para salir de ese momento, del paso. Ahora mismo hay oportunidades todavía de carácter institucional para salir del paso mejor, sin romper ningún tipo de canon y aceptando que el partido no es solamente de 2 dirigentes, sino de todos. De todos. Y en cuanto, viene un poco más allá, puede ser que esto se resuelva ahora, ¿verdad? Pero usted ha puesto el dedo en la llaga cuando ha dicho, usted y otros dirigentes, el propio Melanio y otros más, de que el partido ha abandonado su mística, de que los locales prácticamente no se reúnen, ya nadie estudia así de manera colectiva en un organismo las enseñanzas de Bosch. Entonces, ¿cómo volver a ese reencuentro con la idea originaria que tuvo Bosch al crear el PLD? ¿Usted piensa que eso se puede lograr o ya...? Bueno, todo depende de los compañeros que están ahora mismo en el comité político, todo depende de Danilo Medina y todo depende de Leonel Fernández. Si esa gente se sientan y usan el cerebro para los fines que el país espera y para los fines que fue fundado este Partido de Liberación y se olvidan de los intereses personales, yo creo que francamente se puede llegar a un acuerdo interno para rescatar nuestra organización política y retomar el camino
original. Yo confío, yo soy un hombre completamente optimista y positivo y confío en que eso va a suceder, porque de lo contrario, todo el mundo sabe qué es lo que puede pasar. En política hay algo que dicen los que están curtidos en esas luchas, que dicen, bueno, en política lo que se ven son los resultados. Hasta el momento, para el PLD, mira qué cosa más contradictoria, conspira en contra del propio PLD el hecho de que le ha dado resultado hacer cualquier cosa y gana las elecciones. Es decir, olvidarse de Juan Bosch, pactar con quien sea y ganan las elecciones como quiera. Y parece que pese a todo y las mediciones, es el que sale mejor parado todavía como partido. Pese a que dicen que hay un gran segmento de la población que no tiene partido, no tiene decisión, pero los otros, sobre todo el más grande en la oposición, que está comenzando a construirse, que es el PRM, todavía no tiene unos números que uno puede decir, puede disputar directamente con el PLD del poder. Entonces yo creo que mientras las cosas sean así, es difícil para los que creen en esa parte institucional, porque los dirigentes pragmáticos dirán, bueno, pero así nos ha ido bien, ¿para qué hay que cambiar? Bueno, pero tienen que hacerlo porque, óyeme, es una realidad, Gustavo, que el PLD hoy en día está bien parado y sustentado, primero por el hecho de que los gobiernos del PLD no han solucionado todos los problemas de la sociedad, pero han sido buenos. Hay muchos resultados positivos, tanto en los gobiernos de Leonel como el de Danilo. Por un lado está bien eso. Y por ese lado el pueblo todavía respalda mayoritariamente al PLD. Entonces, sobre esa base de que tenemos todavía una fuerza, deberíamos usarla para beneficio del pueblo dominicano y también del partido, porque ¿qué es lo que ocurre? Que si tú no usas ese poder a favor del pueblo, el mismo pueblo te saca. El mismo pueblo te saca, porque la gente está, digamos que, sí, que el PLD y lo que sea, pero en su momento pueden sacarte del poder, como ha ocurrido en varios países de América Latina. Sobre todo si surge otra fuerza que lo conquiste. Que por el momento ustedes están tranquilos porque como que no se vislumbra. Ese es el punto. Ese es el punto. Se están como durmiendo. Se están durmiendo. Estamos sustentados, en vez de sustentarnos en la fuerza interna del partido, ¿verdad? Y en los conocimientos y principios históricos del partido, por lo cual la sociedad nos conoció, nos aplaudió, nos apoyó. Estamos sustentando el éxito del PLD en que la oposición... Es que los otros andan mal. No, sirve, que los otros son peores. Y eso es vergonzoso porque esa no es la idea. La idea es que nosotros estuviésemos trabajando para desarrollar un país por todos los flancos, por todos los ángulos. Es decir, aquí deberíamos estar hablando con la empresa privada, con las organizaciones sociales, de pactos para el desarrollo de todas las áreas. ¿Tú has visto un pacto aquí por el desarrollo agropecuario? ¿Tú has visto un pacto aquí por el respeto del el área suya? Usted ha trabajado tanto tiempo, pero yo le digo, tenemos una ley que es del gobierno del PLD y muy bien, que es la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Contempla unos pactos, pero no se ha podido. El único que se suscribió y más o menos está caminando es el de Pacto por la Educación. Claro, pero los demás no se ha podido, ni el pacto eléctrico, ni... Ahí en educación porque entró ese dinero del 4%. No, y porque grande, también hay una entidad empresarial que tiene cierta vigilancia. Educa ha ayudado mucho, pero ese pacto está incompleto. Todavía sí, la educación aquí le falta mucho. Se suscribió, pero todavía hay que ver los resultados. Es increíble pensar que en el caso de la educación del pueblo dominicano, una organización de profesores pueda paralizar las clases y afectar a los niños. Aquí en el área de la salud, es increíble pensar que una asociación de médicos de enfermeras pueda paralizar el ofrecimiento de la salud para la población. Eso es inconcebible. Es decir, son métodos arcaicos, terroríficos, tú sabes, contra la misma población que hay que romper, pero para eso tiene que haber una organización o todas las organizaciones políticas junto con el empresariado, trabajando juntos para llegar a acuerdos y pactos que impidan ese tipo de salvajismo. No, y que de parte del Estado también, porque la sociedad va a respaldar al Estado, tiene que cumplir las cosas que pactan y todo, porque a veces que no le cumplen también. Uno no quiere eso.
Pero bueno, eso ocurre. Sí. Lo que le quería decir entonces es que tenemos esa ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que eso es hija del gobierno del PLD, pero el propio gobierno ya se ha olvidado de eso, porque ya no, el pacto eléctrico no se cumplió, ya se olvidó. Un pacto que era muy importante, que el presidente Medina llegó a hablarlo, el fiscal, y aquí tenemos graves problemas con ese endeudamiento y todo eso, también ya no se está hablando de eso. Y lo otro era que él habló de un relanzamiento del sector productivo a nivel agropecuario e industrial. Durante la primera campaña del 11 para el 12 habló el presidente y me parece que habló inclusive con mucha suficiencia. Era algo que convencía, pero no se ha hecho. Tenemos un Derek Kaftan que nosotros con todos los socios estamos perdiendo. Y como que uno ve que el país deja que las cosas ocurran, y cuando yo digo el país, las autoridades, y como que no se está haciendo mucho en ese aspecto. Y tarde o temprano las cosas no pueden salirse del control que ahora hay. Sí, es lamentable que todo el esfuerzo, toda la inteligencia, toda la habilidad de estos líderes se encauce solamente por un sendero de intereses personales y no de intereses de la sociedad, porque si fuera como hablamos en principio en el partido, ¿verdad? Servir al partido para servir al pueblo. Es decir, no habría ninguna endija siquiera que no tuviera observada políticamente y creado un grupo de negociadores del partido y de la sociedad para establecer acuerdos nacionales. Sin embargo, todo se deja a la brigandina hasta que llegan los momentos de desorden y hay que enfrentarlo en situaciones o sea, reacciones, se reacciona a situaciones. Se reacciona a situaciones en vez de prever todo y solucionarlo con tiempo. Es decir, no se está dando lo que aspiramos, no se está dando lo que hablamos, no se está dando lo que concebimos y por eso hay que retomar todo políticamente y traer de nuevo el PLD que fundamos. Ese es el que yo quiero. Y ahora mismo, si un ciudadano o ciudadana va al PLD y dice, yo quiero ser parte del PLD, lo inscriben y ya. No, si eso es otro problema, que desde 2011 las inscripciones están cerradas en el PLD. También. O sea, toda esta juventud que de 2010 en adelante tiene 18 años y que quisiera tener un nivel de participación formal, no ha podido, en el PLD no ha podido inscribirse porque los grupos de poder han cerrado. Esto es mío y sin embargo ni siquiera los que estamos ahí a la hora de donde permiten que se expresen libremente y democráticamente. Fíjate cómo están coartando. Mire, algunos compañeros suyos dicen que hay una situación con el padrón del PLD, que pese a que el PLD es el partido más organizado, ahora mismo ese padrón no es confiable para todas las partes en el PLD. Óyeme, no es confiable, pero todo lo que se ha hecho en el PLD, todo lo que se ha elegido y escogido ha sido con el padrón del PLD. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Qué momento con el padrón que hubo siempre o ese? Porque ese último parece que lo engrosaron mucho de un solo lado. Ese es el temor que tienen algunos. Se dice que hay 2 millones de miembros. Bueno, pero sometamos eso a votaciones internas. Vamos a elegir nuestros dirigentes. Y yo creo que hay 2 maneras de sanear un padrón. ¿Sabes cómo? El que vota, el que está inscrito y vota, ese es del PLD, ¿verdad? El que está inscrito y no vota, pero se excusa porque no puede votar, ese es del PLD. Ahora, si los que no hacen ninguna de esas 2 cosas, esos son tipos que están ahí agregados, esos se pueden sacar y entonces podemos, óyeme, qué fácil es sanear un padrón. Con el mismo padrón que tenemos podemos quedarnos con uno saneado. Lo que pasa es que cuando no se quiere, no se puede. ¿Y por qué es tan difícil que ustedes se pongan de acuerdo? Digo ustedes, porque todos son del PLD, ¿no? Porque el problema se reduce a un forcejeo entre 2 personas para quedarse con la dirección del partido y el poder político, o sea, la candidatura. A eso se reduce todo. Es decir, aquí no hay una consideración de partido, aquí no hay un deseo de que esta organización política pues se mantenga fuerte, sólida, unida y respetuosa de sus normas estatutarias. Aquí lo que hay es un interés de que me cojan a mí y después que me cojan a mí vamos para la calle. Es decir, entonces nosotros tenemos que evitar eso, porque para mí, yo veo ahí de un pronto, tú me dices los nombres y te menciono 20 personas que pueden ser presidentes de la República Dominicana,
PLDistas, buenos, serios. No, porque ese no es el problema. Ajá. El problema es que no todo el mundo tiene la posibilidad de lograr tener esa mayoría y que lo elijan. Bueno. Y entonces eso se logra de la manera a veces no santa. No, entonces nosotros queremos que eso se logre libremente. Sí, libremente, respetuosamente, organizadamente, a través de las normas que tenemos para hacer eso. Que todo está previsto en el PLD, su tiempo adecuado, el tipo de organización que hay que hacer, todo está previsto. Ahora, volvamos ahí. Ingeniero, más allá de las dos figuras que encabezan esos grupos, el presidente Fernández y el presidente Medina, hay unos acuerdos grupales también que yo creo que tienen también atado todo en el PLD, porque en ese acuerdo famoso de Juan Dolio es verdad que se le abrió el camino a la repostulación del presidente Medina, pero todos los senadores automáticamente, sin competir, obtuvieron su repostulación. Una barbaridad. Entonces, igual la mayoría de los alcaldes también, exceptuando en algunos casos que se hicieron unas encuestas, una cosa, obtuvieron automáticamente su repostulación también. Y muchos diputados también. Y diputados, entonces, no es solo esos dos cabezas de grupo, sino es una cúpula y que tiene todo eso amarrado, entonces es como una compresa, no dejan pasar a nadie ahí. Sí, pero el resto actúa sobre la base de la decisión arriba, ¿verdad? Ellos, el oportunismo político funciona así. Que si el presidente Fernández y el presidente Medina dicen, no, vamos a poner de acuerdo, vamos a romper esta cosa. Pero claro, ahí está la solución inmediatamente. Seguro. Y lo van a dejar todos esos senadores y toda esa gente que tiene eso amarrado ahí. No, es que esos senadores tienen una dependencia absoluta de eso. Seguro. Sí, señor, es así. Ninguno tiene fuerza propia para hacer nada, ninguno. Es una dependencia absoluta del presidente del partido o del presidente de la República. Y más que eso, del poder, ¿verdad? Del poder que hay detrás de todo ello. De manera que no, yo pienso que es una decisión. Esos dos dirigentes del partido deberían tomarse un café, ¿verdad? Y considerar que por debajo de ellos está el resto del partido, que es mucho decir. Yo soy uno de ellos, pero el resto del partido está por debajo de ellos. Y si algunos están disfrutando de las mieles del poder, porque estamos en el gobierno, eso puede acabarse inmediatamente, se acabe la gestión y escojan otro, porque nosotros estamos, la estructura organizativa y la unidad del PLD ahora mismo está descansando básicamente en el poder, porque estamos en el gobierno. Si no tuviéramos el gobierno, adiós PLD. Ahora mismo, tuviera una guerra abierta, entonces, por candidaturas ya a todos los niveles, y no solamente por la presidencia de la República. Vamos a hacer otra pausa, ingeniero. Cuando volvamos, vamos a hablar también de un poco cómo ha cambiado el PLD históricamente y los enfoques que tiene sobre ciertos temas que son importantes tanto en el ámbito nacional como internacional. Vamos a una pausa. Muchas gracias por acompañarnos en A Partir de Ahora. Estamos hablando sobre el Partido de la Liberación Dominicana, su situación interna. Bueno, por un lado están los afanes de un grupo por la repostulación del presidente Medina. Está también el grupo que aspira a que el presidente Fernández sea el candidato igual al poder, pero hay más aspirantes. Y mientras eso ocurre, hay una corriente de PLDistas preocupados por su partido y por la parte institucional, que reclaman que el partido respete sus estatutos, que lleve esas decisiones importantes a un congreso. Estamos conversando con uno de esos dirigentes, que es el ingeniero Paíno Abreu, precisamente. Bueno, el PLD ha cambiado mucho en el poder. Yo no sé si decir el PLD o quienes dan la cara por el PLD, los principales dirigentes. Por ejemplo, yo personalmente creo que el PLD se ha derechizado demasiado. Demasiado. O sea, yo nunca pensé que un gobierno del PLD se iba a elogiar tanto a Balaguer, por ejemplo. Pese a todo aquello, la carta que Juan Bosch dijo hasta nunca, y todo eso. Hablamos en principio del primer gobierno de 12 años, cuando Bosch emplazó a Balaguer a que llevara su gobierno a su propia legalidad
y además de eso, por su renombre internacional, se hizo parte del tribunal Russell, que hacía denuncia de violación de derechos humanos. Cuando estaban masacrando jóvenes, Juan Bosch le envió una carta a Bertrand Russell y eso se denunció. Yo recuerdo que eso causó que se le pusiera mucha atención a República Dominicana, ¿verdad? Y esas cosas como que ya el PLD le ha dejado a un lado, ahora elogia mucho a la figura de Balaguer, se pactó con Vincho Castillo, y eso es el hombre más querido y respetado ahí, por lo menos en el gobierno de Leonel, en este no. Y ha subido unas posiciones que coinciden como con la parte más conservadora. Eso es parte también de ese derrotero que lleva el PLD. ¿Podrá volver a su posición, que por lo menos sea un partido de centro izquierda? Bueno, mira, ya esto de las ideologías de derecha y de izquierda como que ya no es muy importante para la sociedad. La sociedad No, lo que bueno, quiere, como lo que quiere es que le ideología, resuelvan sus como problemas. ideología teóricamente no, pero hay asuntos sobre los cuales hay que asumir una posición. Claro, eso es cierto. Por ejemplo, hay que reconocerle al presidente Medina que en el asunto de la lucha de las mujeres por las 3 causales, él asume una posición que es la que recomienda la ciencia. Así es. De que en esas excepciones hay que permitir que la mujer decida. Claro, una cuestión elemental, sin embargo, ahí... Pero el PLD como partido no ha asumido una posición sobre eso, por ejemplo. Sí, hay mucho... Le tiene mucho miedo a la iglesia. Eso es cierto, y yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Yo creo que los partidos deberían ser serios. Mantener su identidad. Sí, mantener su identidad, porque eso de estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, eso no corresponde. No, y cuando se está con Dios y con el diablo, se termina con el diablo siempre. Y hay posiciones que aunque vengan de la iglesia, son posiciones atrasadas, que no tienen nada que ver con la ciencia, ni siquiera entiendo yo, con la propia... Yo soy creyente, pero yo difiero de mi iglesia en términos de esos posicionamientos. Como hay muchísimos sacerdotes y monjas que también... Si es a defender la vida que vamos y el problema del peligro de la vida de la mujer está ahí, oye, eso para mí no tiene ningún tipo de razón de ser, de estar inventando con eso. Eso hay que respetar su decisión, ¿me entiendes? Y hay muchísimas cosas así que yo concuerdo contigo que desgraciadamente... desde ese punto de vista nos hemos derechizado, es decir, hay posiciones de liberales que ya no se ven en la práctica, sino que lo que hay es juegos de poder para ver cómo nos conviene más, dónde nos posicionamos mejor. Y precisamente ese es el punto clave, porque si nosotros estuviéramos respetando los principios fundacionales, todas estas cosas estuvieran muy claras en el PLD. Es decir, por eso es que la doctrina bochista, que ese comité político que está ahí, ese comité central, y toda la dirigencia del partido aceptó y adoptó, ¿verdad?, como la doctrina del PLD. El bochismo como ideología, sí. Todo, plantea todo ese tipo de cosas muy claramente. Y tú lo puedes definir como posiciones de izquierda, y yo creo que sí, que son posiciones de por lo izquierda. menos humanista, en el sentido más amplio de la palabra, porque Juan Bosch fue un gran humanista. Es decir, Juan Bosch no iba a ser un hombre, un político, que iba, por ejemplo, a hacer uso de un supuesto ultranacionalismo generador de odio. Juan Bosch nunca estuvo con eso. Es un patriota, pero no a esos niveles, no asumiendo esa cosa politiquera, ¿no? Igual que siempre un hombre con una gran sensibilidad social, las injusticias no le gustaban, esas cosas, ¿no? O sea que hay que volver a estudiar a Bosch. Digo yo, entonces yo le pregunto a usted, porque usted me dice que si alguien quiere entrar ahora, ni siquiera lo están inscribiendo. Sí. Ni siquiera se está, o sea, no le están estudiando, no le están. Entonces, así es difícil que quien no conoció el bochismo lo pueda conocer, ¿no? Así es. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y es ese comité político que está ahí que tiene paralizado el partido. Eso es lo que está pasando. Hay una mayoría aplastante que decidió que el partido tiene que cerrarse y que tiene que manejarse de acuerdo con lo que un grupo decida. Eso es lo que está pasando. Bueno, entonces, independientemente de esto que el recurso que ustedes sometieron, habrá unos plazos fatales para el PLD y hacer su congreso. ¿Cuándo se supone que debería hacerse? Y sí o sí. Bueno, mira, nosotros decimos que lo bueno hubiera sido que se convocara el Congreso
6 meses antes. O sea, estamos hablando que se iniciara en enero el Congreso, pues ya en junio, en julio debería haber sido convocado, porque eso es lo tradicional, ¿verdad? Para que se Pero pueda organizar. Eso es una forma de decirlo y de trabajar con holgura y tranquilidad y formar comisiones y que todo el mundo haga su... Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer en 4 meses, ni se puede hacer en 3, ni entonces se puede hacer. Oh, pero no cambiaron la Constitución en un día. Y rápido. Ven acá, ¿y cómo no podemos hacer nosotros un Congreso siempre y cuando se defina lo que queremos hacer en ese Congreso y se preparen las comisiones? No somos tarados. En el PLD hay hombres capaces, inteligentes a todos los niveles, dirigentes que nunca ni siquiera se utilizan para los fines de desarrollo del partido y simplemente lo que se ven unas cuantas figuritas ahí del comité de políticos. Pero el PLD estamos preparados para resolver cualquier cosa siempre y cuando la instancia política que tiene que decidir resuelva esto. De lo contrario, Gustavo, va a haber problemas, porque hay muchísima gente en el PLD que no es verdad que por el hecho de disfrutar situaciones momentáneas de poder y esto vamos a coincidir con ese tipo de... Pero además yo creo que la mayoría no está en el gobierno, ¿verdad? Bueno, entonces esa mayoría, porque el presidente dijo que no habían tantos sombreros para tantas cabezas y efectivamente es así. No todo un partido puede estar en el gobierno, eso es lógico, pero sí en el partido hay que darle la oportunidad de que corresponde a cada quien, porque ahí es que está nuestro derecho, ¿verdad? Ahí es que militamos, ahí es que estamos organizados, ahí es que tenemos un amparo, unos derechos. Entonces esos derechos nos quieren ser conculcados ahora mismo por un grupo de poder. Para que la gente tenga una idea de lo que implicaría el Congreso, ¿verdad? El Congreso cambiaría, tendría que renovar el comité político, el comité central. Bueno, mira, es el comité central que se renova, porque el comité central es que escoge el comité político. Sí, o sea, una vez que se renueve el comité central, de ahí salen los nuevos miembros del comité político. Primero las bases, primero se eligen los presidentes intermedios, exacto, provinciales, luego se elige... Pero todas esas estructuras que tiene el PLD, por ejemplo, las secretarías, que prácticamente hay gente anquilosada toda una vida. Eso es administrativo. Yo soy titular de la Secretaría de Medio Ambiente del año 95 y nadie me ha dicho... le ha dicho a usted cuando usted... No, porque no ha habido oportunidad de cambiar, porque sí es lo que está... Yo me reía y se lo comentaban estos días a Manuel Crespo, que es un dirigente de ustedes, que por cierto también aspira a la candidatura. Crespo, yo le decía a él que hubo un grupo de jóvenes hace cosa como de un año, que ya no son tan jóvenes, que mandó una carta al partido diciendo ya nosotros ya no queremos estar aquí militando en la juventud PLDista porque ya no son jóvenes. No es que sean viejos, pero son muchachos que ya cumplieron 35 años, son casados, tienen familia, ya ellos entienden que deben darle oportunidad a los más jóvenes. Lógico. Pero como que entonces no lo promueven ni nada y están ahí. Yo creo que el amigo Dominguito Jiménez todavía es secretario de Asuntos Laborales y Sindicales, pero que ya Dominguito es un abogado y ya... Es que no se ha cambiado a nadie. Entonces, y don Wilton es de Asuntos Agropecuarios todavía. El asunto agropecuario, yo pienso, fíjate que creo yo era reportero, que es el que era ministro de Agricultura, que yo no lo veo tampoco en el ejercicio. ¿Cuál de ellos? De interno, creo que Chío Jiménez. Bueno. Chío Jiménez fue el último que yo supe que era titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, pero no veo esa secretaría opinando ni actuando. Él está saliendo ahora porque anda al lado del presidente Fernández. La secretaría que yo dirijo, aunque no se vea públicamente, pero siempre está activa. Nosotros sí tenemos están haciendo algo. Planes de trabajo anuales y los ejecutamos. Entonces todo eso tendría que ser, entregar toda esa secretaría, por ejemplo, un informe de lo que se ha hecho, y se podría renovar o ratificarse, ¿verdad? Sí, pero los titulares de secretaría no se eligen. No se eligen. Sino que el comité central nuevo lo designa. Lo escoge, sí. En una sesión del comité central se escogen los presidentes o los titulares. El PLD tiene una estructura que es compleja, porque si funcionara todo, porque tiene el comité intermedio, tiene... Sí, pero son territoriales, o sea que está la estructura es compleja relativamente, pero está diseminada en todo el país. Porque son el mayor organismo el Congreso, luego sigue el Comité Central, del Comité Central se escoge el Comité Político y después de eso están el Comité Central escoge secretaría, pero son de carácter más bien administrativo o técnico-políticas, tú ves. Y luego o sea que si se hace el Congreso, todo eso se puede sin problema resolver adecuada y legalmente. Y que la maquinaria se aceite de nuevo. Y si alguna fuerza política tiene
más peso que gane ahí, pero debe ser hecho dentro de las normas. No un acuerdo grupal. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Paino Abreu. Teníamos tiempo que queríamos invitarlo, ¿no?, para tener otras voces del PLD que hablen sobre la situación de su partido y de la política en general. Le deseamos suerte en esa labor que ustedes están llevando a cabo para tratar de que ese partido retome su propia legalidad, emulando a don Juan, como hizo don Juan aquella vez con el gobierno de Balaguer. Muchas gracias, y cuando hayan otros asuntos importantes le vamos a invitar. Sí. Quiero agradecerte a ti, Gustavo, de que me hayas traído al programa hoy. Siempre a la disposición, siempre que sea para hablar de asuntos de importancia para la nación, siempre estaré disponible. Cómo no. Muchas gracias. A ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.